Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una a una, las prostitutas morían en Europa Central. Las autoridades austríacas creían que un solo sujeto era el responsable, pero no tenían experiencia en la captura de asesinos en serie. Recurrieron a la ayuda de un experto en perfiles criminológicos del FBI, quien descubrió que el mismo asesino había venido a los Estados Unidos y que las muertes continuarían hasta que el FBI lo detuviera. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. A principios de 1990, Europa se encontró bajo las garras de un asesino serial. Se volvió un forajido internacional, yendo de país en país para evadir su captura y matar de nuevo. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. La cooperación legal entre países y continentes no es común, pero tampoco los asesinos en series en Europa, desesperados por detenerlo. Las autoridades austríacas llamaron al FBI por apoyo. Asesino en el extranjero. En Austria, el intercambio de sexo por dinero ha sido legal durante años. Allí las prostitutas caminan por las calles para los hombres que deseen pagar por sus servicios. Durante casi toda la década de los 80, Heidi Marie Hammerer trabajó en la ciudad de Bregenz como prostituta. Fue una profesional con licencia durante casi 10 años. Estaba acostumbrada a solicitudes inusuales. Pero la noche del 5 de diciembre de 1990, un cliente fue demasiado lejos. El asesino se apresuró en volver a vestir a la víctima y luego la arrastró unos 16 kilómetros a través de un bosque apartado donde dejó el cuerpo. El crimen no fue descubierto sino 3 semanas después. En la mañana del Año Nuevo de 1990, un par de excursionistas se tropezaron con el cuerpo de Hammerer. Aunque el cadáver estaba expuesto a los elementos, las temperaturas invernales ayudaron a preservar sus restos. Las autoridades austríacas determinaron que Hammerer había sido estrangulada con sus propias pantimedias. Sus muñecas presentaban moretones por ataduras. La autopsia reveló que no tenía fluidos sexuales en el cuerpo, pero sí encontraron algunas fibras que eran inconsistentes con su ropa. Era solo la primera víctima. Durante los meses siguientes, 3 prostitutas más murieron violentamente alrededor de Austria. Brunhilde Masser yacía en el lecho de un riachuelo cerca de Graz. Elfriede Schramm, también de Graz, fue encontrada cerca de un bosque. Y cerca de Viena, Sylvia Sagler fue descubierta entre una hilera de árboles. Todas las mujeres habían sido golpeadas, estranguladas con sus propias pantimedias y abandonadas semidesnudas boca abajo en áreas boscosas. El público austríaco estaba horrorizado. El 4 de abril de 1991, las autoridades reunieron a los investigadores más experimentados para enfocarse en los homicidios. Por las similitudes de los 4 casos, los investigadores concluyeron que una sola persona era la responsable. Con la cámara. Y se puede ver que hubo control. Austria tenía a su primer asesino serial de la historia moderna. No contaban con experiencia alguna en la investigación de estos atacantes. El doctor Ernst Geiger, uno de los detectives más importantes de Austria, fue asignado para coordinar la búsqueda.
Ninguna pista era alentadora. Toda la evidencia terminaba en ninguna parte. No teníamos sospechoso alguno. El primer avance vino de un policía retirado quien leyó la información en el periódico de Salzburgo. Le recordaba un caso que resolvió en 1974. ¿Es Geiger? Sí. ¿Dónde? El detective Geiger recibió la llamada telefónica del oficial retirado. Le dijo a Geiger que 15 años atrás, una joven había sido estrangulada con su ropa interior y abandonada en el bosque. Tal como las víctimas actuales, el asesino fue capturado y acusado, pero ahora estaba bajo libertad condicional. El detective Geiger escribió el nombre del ex convicto, Johann Jack Unterberger. Sí. Jack Unterweger fue puesto en libertad condicional luego de 15 años de prisión por el asesinato de una joven. Y mientras estuvo en la cárcel, se volvió un escritor muy famoso. ¿Pero sería posible que este célebre escritor fuera un asesino en serie? Geiger y su equipo comenzaron a estudiar los antecedentes del periodista. Hasta 1990, Jack Unterberger tuvo una vida difícil. Era hijo de una prostituta alemana quien pronto lo abandonó. Sufrió de abuso y abandono, además de ser expulsado de varios hogares sustitutos. Como adolescente, Jack comenzó a mostrar la furia de su problemática infancia. A la edad de 25 años, esa furia le ganó a Unterberger una cadena perpetua. Unterberger continuó su educación y comenzó a escribir durante su estadía en prisión. Aquí tiene. Muchas gracias. Publicó cartas, obras de teatro, historias cortas y su propia autobiografía. En su libro que se volvió un éxito de ventas, Unterberger describe una historia trágica sobre sí mismo como víctima. Tanto los críticos como el público acogieron al autor por la aparente honestidad con la que enfrentó su pasado. La comunidad literaria sugirió que el arte lo había redimido. Eventualmente, la prensa y el público en general exigieron que se le conmutara la cadena perpetua. El 12 de mayo de 1990, las autoridades locales estuvieron de acuerdo. El austríaco de 40 años deja la prisión. Bien. Era un hombre libre, determinado a más nunca pasar ni un minuto de su vida tras las rejas. Sí. Gracias. Poco después de su liberación, fue contratado de inmediato por una revista alemana importante para cubrir los asesinatos de las prostitutas. Se comprometió a llevar a cabo una cobertura con conciencia social. Le dijo a su editor que quería darle voz a los desposeídos, atrapados en la parte más vulnerable de la sociedad donde él estuvo alguna vez. Para julio de 1991, luego de la muerte por estrangulamiento de otras 2 prostitutas, el psicólogo Tom Müller, de la División de Investigación Austríaca, se incorporó al equipo. El comienzo de la investigación contra Jack Unterweger resultó muy difícil por todos los simpatizantes que tenían los medios y no podían aceptar que pudiera ser el malo de la partida. Esto está muy bueno. Incluso entre los investigadores, solo un puñado consideraba a esta celebridad periodística como posible sospechoso. A través de recibos y registros de viaje, Geiger y Müller descubrieron que Unterberger había estado en cada uno de los lugares de los homicidios, lo cual no era del todo sospechoso si se tomaba en cuenta que cubría la historia como periodista investigativo. Sin embargo, llegó a cada destino antes de que los asesinatos tuvieran lugar. Los investigadores también encontraron que Unterberger había estado en Praga en septiembre de 1990. Fue justo antes de que estrangularan con sus pantimedias a Blanka Bokova, una mujer checoslovaca. Ella era la primera de una serie de asesinatos que ya sumaban 7. Y lo más sorprendente para nosotros fue que cada vez que Jack estuvo en cualquier lugar de Praga o en la parte occidental de Austria o en el sur, en la parte sur de Austria, en ese mismo periodo de tiempo, un cadáver era hallado en algún lugar del bosque.
En Austria, otra mujer, Regina Prem, llevaba desaparecida varios meses y la daban por muerta. Su familia esperaba desesperada noticias acerca de su paradero. Papá, alguien te llama por teléfono. En octubre de 1991, el atribulado esposo y su hijo recibieron una llamada telefónica escalofriante en su número privado. Hola. La persona que llamó le dijo que era el asesino de Regina y describió lo que llevaba puesto la noche de su desaparición. Quien llamó afirmó que él era su verdugo, que Dios le había ordenado hacerlo y que ella yacía en el lugar del sacrificio con su rostro boca abajo hacia el infierno. Era una llamada telefónica de pura tortura cruel para una familia ya traumatizada. Cuando la policía encontró el cuerpo, confirmó que Regina Prem era la víctima número 8 del homicida hasta la fecha. Pero el descubrimiento tampoco los acercó a la captura del asesino. El 22 de octubre de 1991, Viena. Las autoridades austríacas interrogan a Unterberger por primera vez. Al no contar con suficiente evidencia para relacionarlo, esperaban una confesión de su parte. Admitió frecuentar prostitutas por los trabajos periodísticos asignados y también por sexo. Pero negó conocer a las víctimas. Aunque sus coartadas eran débiles, los investigadores se vieron forzados a liberarlo. La evidencia era meramente circunstancial y el apoyo del público crecía. Pero Müller y Geiger aún creían que Unterberger era un fuerte sospechoso y por eso continuaron indagando en su pasado. Siguieron el rastro del auto que condujo Jack cuando fue liberado de prisión. Pero hacía un año que lo había vendido y la posibilidad de encontrar alguna evidencia útil resultaba remota. El equipo descubrió muy poco excepto un fragmento de cabello. Esto es bueno, muy bueno. Aunque era una posibilidad lejana, los investigadores enviaron el fragmento de cabello a la Universidad de Berna para su análisis. Había suficiente tejido de piel en la raíz como para que los expertos del laboratorio pudieran extraer la secuencia de ADN. Esa secuencia fue comparada con la de las víctimas. De las 8 mujeres asesinadas, el ADN del cabello coincidía con el de Blanka Bokova, la primera víctima de Praga, asesinada en septiembre de 1990. Fue un gran avance. Pero eso solo probaba que la víctima había estado en el vehículo cuando éste le pertenecía a Jack. Los investigadores necesitaban una evidencia más contundente. De regreso a la estación policial, Geiger interrogó a prostitutas austríacas. Necesitamos que nos diga si ha visto a esta persona. Reconocieron a Unterberger como un cliente asiduo que insistía en que utilizaran esposas durante el sexo. Más importante aún, fue el hecho de que una de ellas recordó haberlo visto acercarse a su amiga Heidi Marie Hammerer, la primera víctima descubierta en Bregenz. También recordó que llevaba puesta una chaqueta de cuero marrón aquella noche. Con base en esta identificación decisiva y el fragmento de cabello encontrado en el vehículo, Geiger obtuvo una orden de cateo para revisar el apartamento de Unterberger. ¡Señor Unterberger! ¡Es la policía! Cuando la policía llegó, Unterberger no estaba en ninguna parte. Tomaron alguna ropa que incluía la chaqueta de cuero marrón para un examen forense posterior. Además, uno de los detectives encontró varios recibos en la papelera. Eran de un restaurante de frutos del mar en Malibú, California, de 9 meses atrás. Jack Unterberger había estado en Estados Unidos, pero la búsqueda en el apartamento rindió menos de lo que los investigadores esperaban. No encontraron suficiente evidencia que vinculara directamente a Unterberger con las muertes. Como el caso era todavía demasiado débil para emitir una orden de arresto, la investigación se estancó. Jack Unterberger seguía un paso adelante. Para detenerlo, Geiger requería la ayuda de aquellos más experimentados en la captura de asesinos en serie. Necesitaba al FBI. Los investigadores austríacos visitaron la embajada de Estados Unidos. Hola. Hola.
Se reunieron con la agregada legal Julian Slisko, un agente del FBI de servicio en Viena. Seguro. Slisko llamó a la unidad de expertos en perfiles de Quantico, Virginia. Hola, agente McCready. La comunicaron con el agente especial Greg Piensan que McCready. cometió algunos crímenes aquí en Austria. El ahora retirado McCready pasó los últimos 10 años de 25 como pionero en la ciencia del desarrollo de perfiles criminológicos del FBI. Los austríacos contactaron al FBI porque intentaban aprovechar nuestra experiencia en el manejo de las investigaciones sobre homicidios. Esta era la primera investigación de asesinato serial en la historia moderna de Austria. McCready aceptó apoyar a los austríacos. Ayudaría a determinar si un solo perpetrador podía haber cometido todos los homicidios. Cuando Geiger le dijo a Slisko que Unterberger viajó a Los Ángeles el verano anterior, ella autorizó el envío de un telex a California para informar a las autoridades locales. Que informen a las autoridades alemanas. De acuerdo. Durante los días siguientes, Geiger y Müller prepararon el viaje para poder contactar al FBI. Empacaron reportes de la escena del crimen, protocolos de autopsia y fotografías. Entonces recibieron una llamada del detective Fred Miller. Miller recibió el telex y les informó que en California hubo un patrón similar de asesinatos durante el verano anterior. ¿Sí? Ahora los investigadores centraban su atención hacia Los Ángeles, a 9.656 kilómetros de distancia, en la búsqueda del asesino en serie austríaco. Para el otoño de 1991, 8 mujeres fueron asesinadas en Europa Central. El principal sospechoso era el famoso escritor austríaco Jack Unterberger, pero muy poca evidencia forense lo relacionaba con los crímenes. Además, el público creía que la policía perseguía a un hombre inocente. Un telex del FBI de Viena a California captó la atención del detective Fred Miller de Los Ángeles. Él y su compañero Jim Harper habían estado trabajando durante meses en una serie de asesinatos no resueltos. En cuanto al método y los patrones, los crímenes de Los Ángeles mantenían similitudes con los cometidos supuestamente por Unterberger en Austria. De inmediato se encendieron las alarmas y resultaba increíble que hubieran transcurrido 8 meses sin que apareciera algún sospechoso o algún otro crimen. Esto fue un gran avance en la investigación. Los investigadores americanos y los austríacos compararon notas. Los casos eran claramente similares. Las víctimas eran prostitutas. Todas habían sido estranguladas con su ropa interior y los cuerpos fueron abandonados en lugares remotos. Luego, Miller y Harper reconstruyeron la visita de Unterberger a California. Revisaron las aerolíneas, las agencias de alquiler de automóviles y los registros de hotel. A partir de ahí, armaron un cronograma de sus movimientos. Descubrimos que vino a Los Ángeles en junio de 1991 de vacaciones, entre el 2 y el 3, y que se fue el 17 de julio. En el verano de 1990, Unterberger visitó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Entró a la Oficina de Relaciones Públicas y presentó sus credenciales de prensa para inscribirse en el programa Conductor Acompañado. ¿Y la policía austríaca? Este programa permite a los civiles acompañar a la policía cuando hacen el recorrido por la ciudad en sus patrullas. Esta noche a las Como 8. todas las credenciales de Jack estaban en orden, la solicitud fue aprobada. ¿Jack? Unterberger. Unterberger afirmó que escribía un reportaje para una revista alemana sobre el contraste entre la prostitución americana y la europea. Observe. Pidió que le enseñaran los sitios de la ciudad donde se reunían las prostitutas. Los oficiales le mostraron los lugares más sórdidos de Los Ángeles. El detective Jim Harper lo explica. Quiere decir que si vienes a una ciudad tan grande como Los Ángeles, las prostitutas no están en todas partes. Tienes que saber dónde hallarlas. ¿Y qué mejor forma de hallarlas que a través del departamento de policía? Unos testigos vieron por última vez a Shannon Exley, de 21 años, cerca de la avenida principal con la 7ª calle. ¿Qué dices?
Trabajaba en las calles desde que huyó de su casa a los 16 años. Su vida terminó el 20 de junio de 1991. Su cuerpo desnudo fue hallado con el sostén atado alrededor del cuello. Las marcas de los pies revelaron a los investigadores que ya había sido estrangulada cuando la arrastraron unos 15 metros hasta el sitio donde fue encontrada. Alrededor de su cuello. Los médicos forenses pudieron aislar la secuencia del ADN del semen de 7 hombres. Pero los detectives de Los Ángeles no tenían ningún sospechoso con el cual comparar las muestras. 10 días más tarde, los investigadores descubrieron una segunda prostituta, Irene Rodríguez. La encontraron detrás de un remolque a solo 2,5 kilómetros de donde fue abandonado el cuerpo de Exley. Ambas víctimas habían sido estranguladas con sus respectivos sostenes, y las dos fueron vistas por última vez en los predios de la avenida principal con la 7ª calle. Los detectives descubrieron que Unterberger se hospedaba en las cercanías. Nos enteramos de que se hospedaba en el Hotel Cecil, ubicado en el número 643 de la Avenida Principal Sur, justo en la esquina de la Avenida Principal con la 7ª calle, cerca de donde ambas víctimas fueron vistas por última vez. A la tercera víctima, Sherry Long, la encontraron cerca de Malibú menos de 2 semanas después. Una vez más, Unterberger se había hospedado en un hotel cercano a donde Long fue vista por última vez. El sostén estaba atado con firmeza alrededor de su cuello. El detective Jim Harper recuerda el método distintivo del estrangulamiento. La forma en que el sostén estaba atado alrededor del cuello fue algo que nunca había visto antes. Es como si alguien de verdad se hubiera tomado todo el tiempo del mundo con la víctima para colocarle su sostén alrededor del cuello e irlo apretando. La criminalista de Los Ángeles, Lynn Harold, comparó los nudos para ver si existía un patrón en la forma como cada uno fue atado. Para que los nudos pudieran ser atados, la ropa interior tuvo que ser descosida de alguna manera. No es que tomaron el sostén y le hicieron un nudo normal, no. Le quitaron el elástico y siempre del lado izquierdo. Si 3 personas al azar estrangularan a otras 3 personas, sería en extremo poco probable que las 3 lo hicieran de la misma forma. Ahora Geiger y Mueller incorporaban la información sobre los homicidios de Los Ángeles a su propio caso, para luego viajar a Virginia. Esperaban que el FBI pudiera determinar si de verdad era un solo sujeto quien había asesinado a las 11 víctimas. De regreso en Austria, Jack Unterberger mantuvo un alto perfil. Buenas tardes, aquí tenemos... El famoso periodista continuó publicando sus artículos y apareció en televisión para hablar de los homicidios. Le dijo a la audiencia que la policía austríaca era inepta al no poder encontrar al verdadero asesino, y que lo habían incriminado como a un chivo expiatorio. Unterberger afirmó que las autoridades estaban pendientes de enviarlo de nuevo a prisión, incluso si esto implicaba que lo culparan de los crímenes atroces. Unterberger continuó siendo popular entre el público en general y en las discotecas que tanto frecuentaba. Para sus fanáticos y especialmente para las mujeres, aún resultaba encantador. Se jactó de que la policía no tuviera pruebas, solo teorías, y de que nunca podrían enviarlo de vuelta a la cárcel. En agosto de 1992, los detectives austríacos llegaron a Quantico, Virginia. Necesitaban de un perfilador criminológico del FBI con experiencia para que los ayudara a capturar a un asesino serial que asesinó a 11 víctimas en Europa Central y California. Los austríacos trajeron consigo 12 cajas de evidencias. El agente especial Greg McCreary se negó a revisar cualquier información sobre el principal sospechoso Jack Unterberger. No quería que ninguna idea preconcebida interfiriera en su análisis. En cambio, quería centrarse solamente en las víctimas.
Quería todo lo concerniente a los asesinatos, la victimología, conocer lo más posible sobre las víctimas, sus historias, el método utilizado, cómo murieron, informes de autopsias, fotografías de la escena del crimen, todo lo disponible desde un punto de vista investigativo. Lo que sí no queríamos era ninguna información sospechosa. Solo esperábamos poder analizar de forma objetiva los casos para ver qué opinión tendríamos al respecto, si podían estar relacionados o no y qué tipo de criminal estaría involucrado en unos crímenes así. Vamos a trabajar. McCreary no quería asumir de antemano que los crímenes estuvieran vinculados. Examinó las similitudes entre los casos con la intención de poder determinar si eran lo suficientemente inusuales como para haber sido cometidos por un solo sujeto. Empezó la búsqueda de una huella del comportamiento, una firma criminal en cada uno de los homicidios. El análisis de la firma del asesinato es la evaluación de las características del comportamiento involucrado en el crimen que puede en algunos casos concentrarse en un solo suceso, pero con frecuencia son una constelación de comportamientos consistentes entre un crimen y otro. Y esto nos permite relacionar los crímenes entre sí con base en el comportamiento del delincuente. Necesito que revisen esto para asegurarnos de que está bien. McCreary buscó patrones. Examinó todo lo referente a las 11 víctimas. ¿Qué tan similares eran sus estilos de vida? Casi todas eran prostitutas, excepto la primera asesinada en Praga. Señor McCreary, este es un mapa de Viena. Un acompañante de Blanka Bokova la vio por última vez el 14 de septiembre de 1990, saliendo de un bar en Praga, Checoslovaquia. Bokova trabajaba como cajera en una carnicería, pero era conocida por intercambiar sexo por favores. Su cuerpo fue abandonado al margen del río Vladva, en un estrecho boscoso cerca de su casa. El asesino la estranguló con sus propias pantimedias. La dejó desnuda, cubierta de palos y ramas. Lanzó su ropa con la identificación al río. Anote las La primera víctima austríaca que la policía encontró estaba registrada como prostituta desde hacía 10 años, Heidi Marie Hammerer. Al inicio de su profesión fue atacada con violencia en varias oportunidades por sus clientes, de modo que era conocida por tomar precauciones. Hammerer fue vista por última vez en un estacionamiento el 5 de diciembre de 1990. Al igual que las primeras 5 víctimas, Hammerer fue encontrada en el bosque cerca del agua. Todas tenían moretones en sus brazos y muñecas. Y las autopsias no mostraron semen alguno en ninguna de las víctimas europeas. Para el experto en perfiles, esto sugería que el asesino sufría de impotencia. Se sentía terriblemente inseguro de su masculinidad. Al no poderse desempeñar luego de ser estimulado sexualmente, el asesino arremetía con ira. Estrangulaba a las mujeres a quienes culpaba por avergonzarlo, para después dejar sus cuerpos en posiciones humillantes. A continuación, los investigadores se centraron en las víctimas de Los Ángeles. ¿Encajaban en el patrón establecido en Europa? Shannon Exley fue encontrada boca abajo en un terreno cubierto de hierba cercano a la salida de una autopista. Estaba desnuda, salvo por una camiseta y un par de medias. La habían arrastrado 15 metros desde el pavimento hasta el sitio donde fue descubierta, luego de ser estrangulada con su sostén. De nuevo, este crimen, como los otros de Los Ángeles y Europa, expuso que el asesino tenía preferencias y que la violencia en sí misma era erótica para él. Resultaba evidente que había un patrón en estos homicidios, que había una especie de comportamiento ritual en cada una de las escenas del crimen. Cada mujer era de naturaleza similar, o eran prostitutas, o cambiaban sexo por favores. Estaban en la calle cuando las contactaron y subieron a los autos con discreción y sin ningún esfuerzo. Nadie en realidad vio a las mujeres subirse al auto. Fueron trasladadas a otro sitio, las asesinaron y estrangularon con su propia ropa y las desecharon de la misma forma en un lugar al aire libre sin ninguna agresión sexual.
Aquí fue vista por última vez. Luego de una semana, el estudio sobre las víctimas convenció a McCreary que ciertamente era un solo asesino quien estaba detrás de los 11 homicidios. El agente del FBI y los detectives austríacos estuvieron toda la semana siguiente elaborando el perfil del atacante. La evidencia sugería que tenía capacidad para trasladarse. Era mayor, inteligente, sofisticado y un delincuente organizado. Para el psicólogo criminal Tom Mueller, esa era la descripción de Jack Unterberger. Diría que Jack era un muy buen ejemplo de un típico criminal organizado y también diría que era un típico ejemplo de un psicólogo natural capaz de entender las necesidades de otras personas. Era capaz de acercarse a la gente y de escucharla para luego manipularla. Si lo ponemos en... Pero la geografía trabajaba en contra de la teoría de que fuera un solo asesino. Los homicidios sucedieron en Checoslovaquia, Austria y Los Ángeles. Con muy pocas excepciones, la mayoría de los asesinos seriales permanecen en una región y atacan dentro de una misma zona de confort. Entre una y otra muerte, transcurrió el tiempo suficiente como para permitirle al homicida trasladarse del lugar. En consecuencia, el experto en perfiles comparó los viajes de Unterberger con el cronograma de los asesinatos. Y cuando comparé el cronograma de Jack Unterberger con el cronograma de los crímenes, ambos coincidían. Ese fue realmente el momento culminante, el momento que es de verdad emocionante en un análisis como este, porque ahora teníamos a un sospechoso cuyos movimientos se relacionaban de forma perfecta, y también con el primero, porque el que fue condenado, que tenía muchas similitudes con los demás, podemos ubicarlo en cada lugar y al mismo tiempo en el que sucedió cada uno de los crímenes, así que o era el hombre con menos suerte del mundo por haber estado ahí, o teníamos un sospechoso excelente. En Austria, Unterberger continuaba disfrutando de su libertad y notoriedad. Algunas mujeres todavía lo encontraban atractivo, a pesar de que el ex convicto era el principal sospechoso de los asesinatos. Esto dejó perplejo al detective Fred Miller. Una de las facetas más interesantes de Jack Unterberger era que podía mantener una relación normal con una mujer y aún así ser tan cruel y asesinar a otras mujeres. Ven. Siéntate, por favor. La estudiante de secundaria, Bianca Marak, fue una de las que se dejó cautivar. La impresionable joven de 18 años conoció a Unterberger en un bar de vinos, donde trabajaba como camarera. Se sintió halagada por la atención del famoso escritor. Él le comentó que estaba cansado de tanta publicidad en Austria y que quizás se iría del país, tal vez a Suiza. Ella accedió a acompañarlo donde quiera que fuera. En agosto de 1992, el agente del FBI, Greg McCreary, trabajó con los detectives austríacos para resolver una serie de 11 homicidios. 8 víctimas fueron asesinadas en Europa Central y 3 más en Los Ángeles. Toda la evidencia circunstancial apuntaba al célebre periodista Jack Unterberger como culpable. Entonces recibieron una llamada telefónica de la Universidad de Berna. Los expertos del laboratorio en Austria tenían completo el análisis de las fibras de ropa confiscada del apartamento de Unterberger semanas antes. La inspección había dado resultados. Bien, esperaremos. Las fibras del interior de la chaqueta de cuero marrón coincidían con las encontradas en el cuerpo de Heidi Marie Hammerer, la primera prostituta encontrada. Se trataba de una evidencia forense sólida que involucraba a Unterberger con una de las víctimas, pero los investigadores querían vincular al sospechoso de forma concluyente con todas las víctimas. El FBI tenía otra herramienta con la que podían lograrlo. El VCAP, por sus siglas en inglés, el Programa de Detención Criminal Violenta, una base de datos computarizada que agrupa los detalles de 10.000 homicidios resueltos y no resueltos de Estados Unidos. Un programador incorporó las particularidades de los casos europeos y también las de Los Ángeles, los detalles de las víctimas, la forma como murieron, los lugares en que desaparecieron, así como dónde fueron encontradas. Fueron ingresados a la computadora.
McCready ordenó un desglose extenso, una búsqueda multidimensional con 15 datos cruzados que podrían probar si los crímenes estaban conectados. 48 horas después llamaron a los detectives de vuelta a la sala VCAP para que escucharan la respuesta. Los resultados fueron sorprendentes. La computadora relacionó estadísticamente las 11 muertes. Jack Unterberger era el asesino. Espero que los nombres valgan la pena para usted. El FBI entregó a los austríacos una prueba decisiva del caso. Pero Unterberger seguía en libertad. Los detectives austríacos de inmediato regresaron a Viena. Quiero que lo busquen. Quiero que lo capturen. Armados con el perfil del FBI, las autoridades emitieron una orden de arresto para Johann Jack Unterberger. Una vez más, la policía se dirigió al apartamento del escritor. ¡Alto! ¡Policía! Pero Jack no estaba. Abandonó el apartamento. Geiger llamó a su oficina y ordenó a su equipo que revisaran todas las salidas de Austria. En pocas horas, las estaciones de tren y aeropuertos fueron inspeccionadas a fondo. Pero no encontraron ningún rastro de Unterberger. El asesino en serie se había ido. Unterberger ya había huido con Bianca Morak, fuera del alcance de las autoridades austríacas. Mira, Jack Unterberger era un estupendo representante del psicópata inteligente. Se convirtió en un autor premiado y dramaturgo, pero los psicópatas son muy manipuladores y tienen una habilidad extrema para engañar a otras personas. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Estás bien? Desde una parada en París, Jack llamó a varios programas televisivos para proclamar su inocencia. Sí. Señaló que su viaje no significaba una admisión de culpa, sino un intento de evadir la incriminación policial. Prometió regresar a Austria y responder todas las preguntas si se retiraba la orden de arresto. Pero a pesar de sus apariciones en los medios, la policía austríaca no tenía idea de dónde se escondía Unterberger. En Viena, los investigadores entrevistaron a los amigos de Unterberger. No se inmutaron con el hecho de que hubiera sido acusado de varios asesinatos. Confirmaron que Jack se había ido de vacaciones a Estados Unidos con Bianca Morak, una ex camarera del bar de vinos. Muy bien, gracias. Bianca vivía con su madre, de modo que Geiger le hizo una visita a la señora Morak. Ella reconoció que había estado en contacto con la pareja fugitiva y que les había enviado dinero a través de transferencias bancarias. Estaban en Nueva York y luego irían a Florida. Geiger le dijo que lo contactara en caso de que su hija llamara de nuevo. Por favor, llámeme. La señora Morak estuvo de acuerdo. Pocos días después, recibió una llamada de Miami. Su hija necesitaba más dinero. La señora Morak informó de inmediato a la policía austríaca. 2 comisarios de Estados Unidos los estaban esperando en la Western Union. Lograron identificar a la pareja que llegaba en un auto. ¡Comisarios de Estados Unidos! ¡Está bajo arresto! Unterberger fue capturado de inmediato. Esto no está bien. Fue encarcelado en Miami a la espera de su extradición. Tanto la nación austríaca como el estado de California querían procesarlo. El detective de la policía de Los Ángeles, Fred Miller, comenzó a intercambiar opiniones con sus colegas austríacos. Luego del arresto de Jack en Miami, mantuvimos contacto casi todos los días con las autoridades austríacas para intentar juntar la información que tenían ellos sobre los asesinatos de allá con los que teníamos nosotros sobre los asesinatos de California. Las autoridades austríacas viajaron a Los Ángeles, nos dieron el material que necesitábamos, fotografías de las escenas del crimen, información de las víctimas, información sobre Jack.
Alrededor de 3 kilómetros, sí. Los austríacos querían enjuiciar a Unterberger por los 11 asesinatos en su corte. Pero sabían que iba a ser difícil. En Austria percibían a Jack como una celebridad. Unterberger se hospedaba. ¿Cuántos kilómetros hay en el Los detectives tendrían que convencerlos de que el lado diabólico privado de Jack era el real. El agente especial Greg McCready señala: Lo interesante de Jack es que si observabas las fotografías de las etapas de su vida, notabas que llevaba puesta muchas veces una corbata de lazo que acompañaba ese casi juvenil rostro inocente, pero luego al verlo sin camisa, quedaban al descubierto los tatuajes diabólicos, típicos de los más violentos criminales psicopáticos encarcelados. Existía esa dicotomía entre la apariencia externa de Jack y su psicopatología interna que se volvía cada vez más evidente. Siempre quise hacer... Los detectives de la policía de Los Ángeles obtuvieron la orden para tomar muestras de tejido del prisionero. En Miami, un experto le extrajo sangre, tomó muestras de su cabello e hizo un frotis de la saliva para una revisión de ADN. Las muestras fueron enviadas de vuelta al laboratorio de Los Ángeles para su análisis. Su ADN coincidía con el del semen encontrado en Shannon Exley. Pero el cuerpo de Exley contenía semen de otros 6 hombres y no se encontraron fluidos sexuales en las otras 2 prostitutas de Los Ángeles. A Jack Unterberger le preocupaba que lo transfirieran a California, donde la pena de muerte era una posibilidad. No quería morir en la cámara de gas. Pero si regresaba a Austria, lo juzgarían por los crímenes de ambos continentes. El psicólogo criminal Tom Mueller lo explica. Si un ciudadano austríaco comete un crimen en cualquier parte del mundo, la ley austríaca es responsable de ese ciudadano. Por tal motivo, las autoridades estadounidenses autorizaron el retorno del señor Unterberger aquí, de regreso a Austria. Pero Unterberger quería retrasarlo peleando su extradición. Los detectives de Los Ángeles lo presionaron. Le aseguraron a Unterberger que lo declararían culpable en California, además de recordarle la pena de muerte en ese estado. Podemos ubicarte en la escena de estos crímenes. Accedió a la deportación temiendo la cámara de gas. Firmarás la extradición. A pesar de la evidencia, él todavía disfrutaba del apoyo popular en casa. Y Unterberger creía que podía persuadir al jurado de que las autoridades estaban equivocadas. Pero el equipo austríaco apostaba al perfil criminológico del FBI. Cuando Jack Unterberger regresó a su país, enfrentó 11 cargos de homicidio. 7 mujeres fueron asesinadas en suelo austríaco, pero las leyes centroeuropeas permiten que sus ciudadanos puedan ser juzgados por delitos cometidos en cualquier otra parte del mundo. No obstante, la acusación de los asesinatos no fue suficiente para aminorar el apoyo al escritor en los medios. Mientras esperaba el juicio sentado en prisión, Jack continuó presionando a la prensa con el tema de que la policía lo quería incriminar. Su caso saturó las noticias. Y en ese ambiente sumamente cargado, los fiscales austríacos se preparaban para el juicio. Si querían ganar, tendrían que presentar un caso blindado. El detective de la policía de Los Ángeles, Jim Harper, viajó a Viena para la ocasión. El caso de O.J. aquí en Los Ángeles era lo único que se podía comparar con lo sucedido. Así de grande era lo que ocurría allá. La noticia aparecía publicada en todos los titulares de los periódicos. Quiero decir que cuando fuimos a la ciudad para testificar, resultó ser la gran cosa. Estábamos en las primeras páginas de los periódicos. El juicio se llevó a cabo ante un tribunal con 3 jueces. La fiscalía argumentó su caso con una mínima evidencia física. Contaban con el perfil del comportamiento criminal del agente McCready. Podría indicar por qué hay tantos lugares diferentes. Por eso resultó tan importante unir los casos desde el punto de vista del comportamiento. Era la única forma para relacionarlo con los crímenes, así que se volvió el componente crítico en la acusación de Jack, y allí era donde podíamos apoyar más a las autoridades austríacas. McCready relató a los jueces sus deducciones llevadas a cabo en Cuántico. El asesino siempre eligió prostitutas o aquellas mujeres que cambiaban sexo por favores.
Se trataba de un criminal sofisticado, mayor, en sus tardíos 30. No se asustaba y era organizado. Poseía una gran ira interna, pero siempre se mostraba controlado. Las víctimas tenían moretones en las muñecas, como si las hubieran retenido con esposas. McCreary estaba convencido de que Unterberger manipulaba a las prostitutas para que las utilizaran y así satisfacer su fantasía sexual. Pero solo era un asunto de control. El asesino quería asegurarse de que no pudieran mover sus manos para evitar que se resistieran. El testimonio de McCreary unió a las víctimas. A través de 2 continentes, el rastro de sus muertes coincidía con el de Jack Unterberger. A donde él iba, las mujeres morían. Mientras estuvo en Los Ángeles, 3 prostitutas fueron asesinadas, y los crímenes se asemejaban a los de Europa. Shannon Exley y las otras 2 estadounidenses fueron estranguladas hasta morir. El atacante usó sus sostenes como ataduras. Y Unterberger ató los nudos exactamente de la misma forma que lo hizo en Europa. McCreary señaló que la probabilidad de que más de un asesino cometiera los crímenes era infinitesimal. ¿Cuál sería la posibilidad de que más de un criminal no solo eligiera estrangular a sus víctimas con su propia ropa íntima, sino que atara los nudos exactamente de la misma forma? Muy remota era la posibilidad de tener diferentes atacantes cometiendo un crimen de la misma manera. Pero la defensa argumentó que había una diferencia. Las víctimas de Los Ángeles habían sido estranguladas con sus sostenes, mientras las de Europa habían sido estranguladas con las pantimedias. Pero McCreary señaló que las prostitutas europeas no utilizan sostenes. Lo que le importaba al asesino era usar una prenda íntima de la víctima. El proceso para mostrar que estaba bastante apurado. A Lynn Harrell, la criminalista de Los Ángeles, se le pidió que comparara los nudos de las pantimedias con los de los sostenes. En el caso de las pantimedias, se usó la correspondiente a una de las 2 piernas, mientras que la otra se dobló sobre sí misma para usarla como una tercera parte para anudar, para apretar, de una forma extremadamente similar a la de los sostenes, donde las 2 piezas de elástico conformaron la primera y la segunda parte, mientras que la tira izquierda fue utilizada para apretar. En total, el juicio duró 2 meses y medio. El 28 de junio de 1994, un jurado en Graz, Austria, encontró a Johann Jack Unterberger culpable de 9 homicidios. Las 2 víctimas restantes fueron halladas en un estado de descomposición muy avanzado, como para culpar a Unterberger más allá de toda duda razonable. El veredicto fue de por vida en prisión para un hombre que había jurado nunca más pasar un solo día detrás de los barrotes. Y así fue. Unterberger se ahorcó con un cordón de nylon de su uniforme. Siempre pensamos que el suicidio proviene de la depresión o de alguien que siente vergüenza, culpa o remordimiento en alguna forma. Esto no es lo que sucedió cuando Jack cometió suicidio. Los delincuentes más psicopáticos como Jack lo hacen para ejercer control. Y este fue su último gran acto desafiante que llevó a cabo para arrebatar el control de la situación al gobierno, a las autoridades. No iba a permitir estar encarcelado por el resto de su vida. Jack Unterberger demostró que los asesinos en serie no solo son un fenómeno estadounidense. Las agencias europeas a cargo de hacer cumplir la ley se dieron cuenta de que para combatir a los criminales de este tipo, tendrían que seguir el ejemplo del FBI. Lo que aprendimos de este caso fue que en Austria e incluso en Europa no teníamos un sistema similar al BICAP, el Programa de Detención de Crímenes Violentos. El Servicio de Psicología Criminal implantó un sistema similar aquí en Austria, de modo que podamos trabajar con todos los casos de delitos sexuales y de homicidios. Ahora, gracias al liderazgo del FBI,
Muchos países han implantado la elaboración de perfiles criminológicos, además de una base de datos computarizada de delitos, con la esperanza de que las fronteras abiertas y las jurisdicciones en conflicto no le permitan a estos depredadores escapar de la justicia.